Bueno, y en este segundo video, un poco para analizar algunas ideas o conceptos de la clase número 2 y número 3 de este módulo de encuadre pedagógico, había tomado algunas ideas con respecto a esta cuestión de ser estudiante, esta segunda oportunidad que se brinda, ¿no?, de pensar este devenir como estudiante, y que creo que justamente como mencionábamos y abordábamos en el documento de clase número 2, la igualdad es un punto de partida, ¿no?, de pensarlo como que todos y todas los y las estudiantes pueden aprender, de que su destino no está predeterminado. Hay que pensar que, bueno, venimos de esas trayectorias muy particulares que de quienes ingresan a este programa de inclusión y terminalidad, es decir, que ya una vez tuvieron que abandonar el sistema educativo por múltiples causalidades, y a veces esta mirada, ¿no?, hacia lo escolar está como muy susceptible en ellos, porque bueno, no sería como fácil volver a tolerar un segundo abandono en otra institución. Por eso mismo hay todo un trabajo que se realiza en esta institución para poder justamente tener una organización diferente, una predisposición de ese equipo de docentes con respecto a esto de decir justamente de que esta segunda oportunidad se está construyendo, de que se tiene en cuenta ese contexto, que se tiene en cuenta esas problemáticas, esos desafíos que tienen estos jóvenes y estas jóvenes que justamente ingresan al programa provincial a partir desde el año 2010 hasta el día de hoy. Justamente cuando también en la clase número 3 hablábamos de este concepto tan importante como el de la responsabilidad pedagógica, que tiene que ver con esto que lo que la escuela promete, el programa PIT, ¿no? Justamente no es un trabajo, como lo mencionábamos y lo analizábamos también en aquella escena de la serie chilena, ¿no?, El Reemplazante, de que no hay una preocupación de un solo profesor, porque muchas veces cuando estas horas en la provincia de Córdoba se permite hasta una carga de horaria para tomar como docente hasta 31 horas. Cuando uno sobrepasa esa cantidad de horas, si uno toma horas en este tipo de programas como el PIT y otros que existen, se extiende a 36 horas cátedras. Pero esto no es visto como una hora más, sino que justamente cuando hay una convocatoria pública para ingresar a alguno de los espacios curriculares, además de la oposición de antecedentes y del currículum que se presenta, también se hace una entrevista personal con cada uno y cada una de las aspirantes. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, las características de estos estudiantes son muy diferentes a veces a lo de las escuelas de nivel secundario tradicionales. Entonces justamente se piensa también de que haya una predisposición de parte de los y las docentes al trabajo en equipo, a esto de poder pensarse en trabajar en pluricursos, de que justamente estos segundos estudiantes están haciendo un gran esfuerzo de tener esta segunda oportunidad que están transitando. Entonces no es una salida laboral más desde ese punto de vista. También, ¿no?, cuando hablábamos de que esta igualdad es un punto de partida donde todos y todas pueden aprender, de que justamente la libertad allí es vista también en esto de confiar de que todos y todas tienen la posibilidad de elegir, la posibilidad de hacer con lo que la escuela le da. Bueno, yo creo que claramente allí se ve reflejado en este programa de inclusión y terminalidad, porque se brinda tiempos diferentes, una organización desde el espacio, desde el trabajo con pequeños grupos, para justamente poder tener un acercamiento mucho más personalizado, diferente a cuando uno tiene que trabajar, como nos pasa a muchos de nosotros y nosotras como estudiantes y como profes taxis, ¿no?, como se lo denomina popularmente, que a veces tenemos 200 pibes y 200 pibas y se hace muy difícil conocer
la realidad sociofamiliar, cultural y de esas trayectorias de cada uno y cada una de ellas. En vez de este programa se focaliza en que no sean grupos de más de 20 personas, entre 15 y 20 estudiantes. Entonces, bueno, el docente también conoce más de cerca y más personalizado cada una de sus trayectorias. Y por último, bueno, yo creo que con esto de que uno apuesta, ¿no?, a la confianza y que conlleva esta responsabilidad pedagógica, la confianza de conservar y preservar como esa transmisión cultural, justamente los y las docentes también tienen en cuenta esta realidad, ¿no?, que ellos están atravesando, que vuelvo a repetir, muchas veces están mediados por situaciones muy conflictivas, que tienen que ver también con a veces sus primeras experiencias o lo que vendrá su inserción luego en el campo laboral. Entonces, bueno, que muchas veces esos contenidos que ellos abordan puedan ser significativos para sus realidades cotidianas, y también para lo que va a ser su futuro laboral, y que muchos ellos y ellas son jefas y jefes de hogar a pesar de que son tan jóvenes, o muchas veces son también el sostén económico de muchas de sus familias a pesar de tener entre 14 y 17 años. Entonces, bueno, es como muchas veces hemos escuchado también de las experiencias de las escuelas de reingreso de Buenos Aires, cuando mencionan algunos de sus directivos esto de que ellos puedan construir su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces yo creo que además de este proyecto educativo y de esta trayectoria que están justamente comenzando a través de este programa, sino también se piensa en esto de su propia construcción de su proyecto personal y de vida. Entonces, bueno, yo creo que allí, ¿no?, en ese concepto que abordábamos de confianza y de igualdad como punto de partida, vuelvo a mencionar, está plasmado, ¿no?, cuando escuchamos las voces y hasta los gestos de sus protagonistas. Nosotros cuando le entrevistábamos para que nuestras futuras estudiantes, ¿no?, que van a trabajar, que pueden trabajar en estos espacios de formación, que no son los que a veces tradicionalmente ellos y ellas van a practicar, pudieran tener el acercamiento, y se veía claramente en los gestos de esas docentes, de esas coordinadoras del programa de inclusión y terminalidad, ¿no?, ese gran compromiso, esos gestos amorosos, hospitalarios, porque lo íbamos también a observar a veces cuando iban a trabajar, por ejemplo, al lago municipal de allí de la localidad, para trabajar en otros espacios no áulicos, cuando hablábamos al comienzo, esto de estar también por fuera de la escuela. Entonces yo creo que es esa mirada, como siempre lo señalé en todas mis participaciones también del foro, esa mirada hospitalaria, esa mirada del bienvenir, donde no le decimos vos sabés, vos podés, no dejes que nadie te diga lo contrario. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, profe Clelia. Espero haber sido lo más sintético y claro posible a la hora también de seguir reflexionando sobre estos conceptos y estas ideas que hemos ido abordando en este módulo del encuadre pedagógico. Muchas gracias.